Los sistemas operativos de IBM son record-oriented. Un record o registro es un conjunto de datos de un sujeto. Por ejemplo, el nombre y la edad de una mascota. En los sistemas operativos de IBM, los archivos se llaman datasets y están organizados en registros. La forma más fácil de entender un dataset es imaginarse una tabla con filas y columnas donde cada celda es un byte. Los datasets se crean con una longitud específica de registro, y una vez creados no se puede cambiar la longitud de registro. Un dataset puede tener tantas filas, es decir, tantos registros, como espacio libre haya en el disco. Por ejemplo, si creamos un dataset con una longitud de registro de 6 bytes, podríamos guardar nombres de mascotas de 4 letras y la edad, separados por comas. Cada carácter ocupa un byte, y un byte puede contener un número entre 0 y 255. Los sequential dataset pueden almacenarse en tarjetas perforadas, cintas magnéticas y discos duros. IBM inventó los discos duros y vendió su primer modelo en 1956. IBM no los llamó discos duros, sino DASD, Direct Access Storage Device, porque hasta entonces los únicos dispositivos de almacenamiento no volátil eran las tarjetas perforadas. Y las cintas magnéticas, que eran de acceso secuencial. IBM también inventó los floppy disks en 1971. A partir de 1980 se empezó a usar, fuera del entorno IBM, el término hard disk para diferenciarlos de los floppy disks. El nombre de un dataset puede tener como máximo 44 caracteres. El nombre se puede dividir en partes, llamadas qualifiers, separándolas por puntos. El primer qualifier desde la izquierda se llama High Level Qualifier, y es importante porque se usa para controlar permisos de usuario. Cada qualifier puede tener como máximo 8 caracteres, y el primer carácter tiene que ser una letra, o uno de los 3 caracteres especiales. Además, no pueden contener el carácter punto. El punto solo se puede usar como separador de qualifiers. Lo normal es elegir un nombre con 3 qualifiers. Por ejemplo, si quiero crear un dataset para almacenar una lista con los nombres y edades de mis mascotas, y que el propietario del dataset fuese el usuario herc01, elegiría el nombre herc01.list.pets.